Bienvenido a un nuevo análisis. Vamos a estar actualizando los gráficos de Aluar, Texar, Loma Negra, Telecom y Comercial del Plata. Como siguen del último video hace 2 meses. ¿Qué zonas de soporte tenemos que ir monitoreando? Zonas de resistencia. ¿Cuál es la tendencia de fondo? Y qué esperar de esos gráficos. Así que sin más, comencemos. Empecemos con el gráfico de Aluar. Sabíamos que el escenario base era que estábamos en una tendencia bajista y eso lamentablemente no ha cambiado. Seguimos profundizando, marcando nuevos mínimos y seguimos a la espera de que el precio encuentre una zona de soporte que por ahora no la está encontrando. Al último análisis nos encontrábamos en estos niveles de acá donde estábamos apreciando una divergencia alcista en el RSI que se terminó habilitando, pero el precio rápidamente tras llegar hacia la media de 200 y un RSI en zona de sobrecompra automáticamente empezó de nuevo un proceso correctivo que lamentablemente intimó contra los últimos mínimos. Entonces vemos esta profundización del movimiento de baja con máximos decrecientes y mínimos decrecientes también. Digamos que Aluar tiene que terminar de liberar la media de 200, hablamos un poquito más concretamente de los 800 pesos, para que a partir de ahí te termine de marcar una reversión definitiva. Mientras tanto y en cuanto eso no ocurra, si nosotros nos guiamos de esta línea base bajista hasta que no te la supere, seguís en ese proceso con tinte correctivo, con tinte negativo. En el mientras, nosotros queremos que el precio encuentre un soporte, empiece a consolidar a partir de ahí para que al menos deje de caer y empiece a lateralizar, justamente consolidar. Hoy nos encontramos en una zona media, podemos observar que la sucesión de máximos y mínimos decrecientes recientes corresponden a una figura técnica llamada cuña. Esto es una cuña bajista de potencial resolución alcista, por eso te mencionaba esta zona, que vamos a ver si se anima a superarla o ejecutarla. De lo contrario, el precio siga dentro de esta formación, sigue tirando para abajo. Está en una etapa temprana de la formación de esta figura, ya lo vamos a ver en Texar que está mucho más clara, pero bueno, esto es lo que tenemos que ir siguiendo desde el lado de Aluar en pesos. Si la vemos en dólares, la idea de analizarla en dólares es verla en una moneda dura, en una moneda constante y saber dónde estamos parados de fondo. Ya marcó nuevos máximos históricos, superó los máximos históricos anteriores y a día de hoy básicamente también nos encontramos dentro de un proceso correctivo a la espera nuevamente de que el precio se consolide en una zona de soporte. Pero ahora si nos pasamos a una temporalidad diaria, vamos a ver lo siguiente. En este caso tenemos un canal bajista que hasta que no te lo supere no te marca una reversión, más bien sobre todo te diría la media de 200, porque ya hemos visto en lo reciente que superó el canal bajista en color amarillo, pero la media de 200 es tan fuerte como resistencia que automáticamente arrojó el precio hacia la baja y haciendo que marque nuevos mínimos. La divergencia también que veníamos siguiendo se ha dado en el corto plazo, pero luego, bueno, nuevamente la media de 200, ¿no? Y ahora nos encontramos tambaleando sobre una zona de soporte que vamos a ver si logra mantenerla. Estamos hablando de esta zona, aproximadamente estos niveles. Lo ideal es obviamente que no siga marcando nuevos mínimos, justamente para no seguir profundizando y a partir de ahí se quede al menos un poquito lateral y deje de caer. Pasemos a la siguiente. Tenemos a Texar. El escenario base más o menos es el mismo. En este caso vemos la cuña de manera más marcada, de manera más pronunciada, de manera más prolija, y es una cuña más pequeña que la anterior, pero bueno, nuevamente seguimos dentro de una tendencia de baja. En este caso la línea guía es esta línea de tendencia bajista. Un poquito más arriba está la media de 200, que ni siquiera el precio se aproximó hacia la misma. Entonces hasta que no te libere esta zona, hasta que no también se anime a superar el promedio móvil de largo plazo, desde el lado de Texar estamos en una tendencia negativa a la espera de que se consolide en un soporte, marque una reversión. Veremos si lo hace con esta cuña bajista de potencial resolución alcista. Si la vemos en dólares vamos a ver un gráfico muy parecido al que te mostraba en Aluar. La diferencia es que en este caso los mínimos del 9 de abril no fueron perforados, no fueron vulnerados. Entonces, bueno, es una positiva señal desde este lado. Me está gustando mucho más el gráfico en la actualidad de Texar que el que veíamos en Aluar por esta formación en particular. Acá lo que le tenemos que pedir al gráfico es que no siga marcando nuevos mínimos, que siga consolidando en esta zona, que deje de caer y a partir de ahí se acomode para empezar a resurgir. De ahí lo iremos viendo. Pero bueno, lo importante es no perder los mínimos del 9 de abril. Son mínimos que venimos siguiendo hace bastante en el Merval y que también lo vamos a aplicar para este análisis. Pasemos a la cementera. Tenemos a Loma Negra de este lado. Tenemos dos cuestiones acá. Bueno, la primera es que de fondo Loma Negra está en una tendencia alcista, obviamente, dentro de este canal que nosotros venimos siguiendo, donde también se acompaña del promedio móvil de 200 ruedas que en lo reciente se está viendo testeado. Acá en Loma Negra básicamente no tenemos que perder este piso del canal, concretamente los 2.500 pesos, justamente para no extender a la baja. Veamos que los mínimos del 9 de abril que te menciono están acá desde el lado
lado de Loma. Entonces vemos que está mucho mejor comparativamente con las exportadoras, pero desde que marcó sus últimos máximos históricos, y si agarramos los 3.200 pesos y los 2.500 pesos que te mencionaba, esto está lateralizando hace bastante tiempo. A pesar de mantener la tendencia alcista de fondo, se quedó lateral en lo reciente, en el mediano plazo, en el corto plazo, cosa que es buena señal en cierto punto, porque hoy vamos a ver otras acciones que han bajado un montón, se han escapado mucho de estos mínimos del 9 de abril, así que a pesar de que está lateralizando, a veces un cuadro lateral te salva de una caída mayor. Si la vemos en dólares, en este caso directamente el ADR, vemos que no ha venido a buscar sus últimos máximos históricos, entonces bueno, podríamos decir que todavía tiene recorrido de cara hacia los mismos, no como las exportadoras Alvar y Texar, que ya los han venido a superar, ¿no? Y han marcado nuevos. En el corto plazo, la cementera tiene que liberar una zona de resistencia en dólares importante, hablamos de los 13 dólares, que vemos ya por cuarta ocasión no está logrando superarlos. Y en el corto plazo vamos a ver esto, ¿no? Nuevamente los mínimos del 9 de abril están acá, no tenemos que básicamente perforarlos para que esto no pase a mayores, pero vemos que hasta esos niveles tenemos una gran baja importante. Entonces en el medio vamos a intentar atajarla contra el 61.8 de Fibonacci, porque también ya está intimando contra la media de 200 que está haciendo el amague de perderla. Previamente habíamos visto que ella la había perdido, esto terminó siendo una trampa porque básicamente rápidamente la recuperó, pero bueno, ahora vamos a ver, está intimándola de nuevo, entonces no es una buena señal, pero mucho mejor que las exportadoras sin dudas que está. No tiene que perder este nivel intermedio justamente para no extender el movimiento de baja, porque de corto plazo, al estar debajo de la media de 21, tiene ese tinte correctivo. Pasemos a la penúltima, tenemos a Telecom desde este lado, que vemos una profundización del movimiento de baja. Veamos que los mínimos del 9 de abril están acá, por eso es una zona de referencia importante. Ya estamos bastante debajo de estos niveles y a día de hoy estamos tratando de encontrar una zona de soporte donde se frene esta caída, porque de fondo dentro de este canal bajista quedamos a la espera de un soporte que frene la caída y a partir de ahí el precio marque señales de reversión. En el medio el precio va subiendo, bajando, haciendo el zigzag, pero dentro de un proceso correctivo. También nos encontramos en el 61.8 de Fibonacci, básicamente de el último impulso alcista previo. Si esto es el 100% del último impulso alcista, nos indica que retrocedió un 61.8% del último swing. Es una pauta importante el retroceso, por eso la estamos trayendo a día de hoy. Veremos si se frenan estos niveles, si no, de lo contrario, por ahora todavía el escenario base sigue siendo esta tendencia en negativo y que no pierde este nivel de Fibonacci, porque ahí sí te habilita una baja aún mayor. Y si la vemos en dólares, como el ADR de Loma, no ha venido a buscar sus últimos máximos históricos y en el corto plazo también tiene que terminar de liberar esta zona, los 13 dólares, para que este precio pueda continuar su recorrido. En el corto plazo estábamos viendo lo siguiente, también la baja generalizada, la teníamos comprimida en dos líneas de tendencia bajistas que no las ha venido a superar. A partir de ahí, en los últimos 2 meses ha estado formando lo que sería este triángulo que lo está resolviendo a la baja. Técnicamente, si hablamos de este objetivo técnico de esta formación, sería exactamente este. Es una profundización del movimiento bastante amplia. Entonces vamos a tratar de que el precio se ataje justamente nuevamente en el retroceso de Fibonacci, en el 61.8, medido de todo el swing alcista previo, justamente para que esto no pase a mayores. A partir de ahí, si el precio vuelve a superar la media de 21, se vuelve a meter al canal, supera la media de 200, se pone mucho mejor, pero no nos está indicando eso el precio. Inclusive marca mínimos decrecientes, entonces está tambaleando también el gráfico de Telecom. Y pasemos a la última, tenemos a Comercial del Plata, de las que más ha bajado en el panel líder y todavía no encuentra una zona de soporte. Parecía que en lo reciente se estaba deteniendo acá, donde aparecen nuevamente los mínimos del 9 de abril, pero estamos viendo una profundización del movimiento de baja, entonces esto quiere seguir tirando para abajo y acá nuevamente quedamos a la espera de que el precio encuentre un soporte y a partir de ahí consolide, se anime a superar las líneas bajistas, porque acá tenemos la primera, acá tenemos la segunda y tenemos la tercera línea del abanico, un concepto que explica el querido profe Jorge Fedio, mi mentor bursátil. Entonces quedamos a la espera de eso. Lamentablemente Comercial del Plata sigue en caída. El RSI está marcando una cierta divergencia, es una incongruencia entre lo que nos indica el precio, porque está marcando mínimos decrecientes, mientras que el indicador máximos crecientes. Puede ser una leve señal de que esto se anime a subir un poquito, pero vamos a ver hasta dónde. Por ahora en Comercial también tinte correctivo. Y si la vemos en dólares, vamos a ver un poquito más o menos esto. También ya llegó a sus últimos máximos históricos, lo superó, etcétera. Está vulnerando en lo reciente este canal alcista, cosa que no está bueno, pero veamos que los mínimos del 9 de abril todavía están un poco salvados. El precio, si bien los está perforando levemente, con la velita del día de hoy los está volviendo a recuperar. Entonces, bueno, del lado de Comercial, medida en dólares y teniendo en cuenta que el RSI llegó ya a niveles
niveles de sobreventa, pudiera llegarnos a habilitar por lo menos un rebote o un brote verde a partir de estos niveles, que nuevamente no tiene que perforarlo justamente para no extender la baja. Pero veamos que el último movimiento de baja fue bastante pronunciado, entonces no debería sorprendernos que al menos lateralice un poquito y a partir de ahí, bueno, se anime a marcar una reversión. Eso es lo que nosotros vamos a ir siguiendo, así que no olvides suscribirte, activar la campanita. Muchas gracias familia por haber visto este video, nos vemos en el próximo. Gran abrazo, que estés muy bien.